a usted que Ricardo Salinas Pliego, como usted sabe, tiene en Estados Unidos una deuda de inicialmente de 400 millones de dólares. Le contaba también, le hemos contado aquí en este espacio, que esta deuda, dicen los acreedores, los tenedores de esa deuda, que esa deuda ya se fue a 600 millones de dólares. Bueno, pues hoy nuestra compañera Montserrat Antúnez tuvo la oportunidad de hablar con abogados de estos que son los tenedores de la deuda, y lo que ellos dicen es que, a ver, dos cosas dicen, y yo creo que son muy importantes las dos. La primera cosa que le dicen los abogados de los tenedores de deuda en Estados Unidos, esta deuda que se está resolviendo ahora, uno es que el gobierno de México había quedado en hacer contacto con ellos para revisar su demanda, la demanda que tienen contra el Estado mexicano. Ellos decidieron demandar a México, al Estado mexicano, decidieron demandarlo porque consideran que el Estado mexicano es el responsable de que Ricardo Salinas Pliego no les pague a ellos lo que les debe. ¿En qué se basan ellos para acusar al Estado mexicano de que es el culpable de que no le paguen lo que les pidieron prestado? Ellos citan que Ricardo Salinas Pliego durante todo este tiempo, desde la pandemia y hasta el día de hoy, ha estado utilizando el argumento de que debido a la pandemia no tiene dinero para pagar los 400 que le prestaron más los intereses, etcétera, que alcanza ya ahorita, dicen ellos, 600 millones de dólares. Lo que dicen es que para poder recurrir a este argumento que ya a estas alturas termina siendo falaz, dicen, como que la pandemia no te deja pagar tus deudas, pues la pandemia terminó ya hace muchos años, como que no te has recuperado, pues, los estados de cuenta te salen que te va bastante bien, sobre todo en los años pasados. Entonces lo que ellos dicen es que un juez en México ha estado amparando, un juez corrupto, dicen ellos, en México, estuvo amparando a Ricardo Salinas Pliego para que no pagara su deuda. Y le estuvo dando la razón cada vez que Ricardo Salinas Pliego argumentaba que no tenía el dinero, porque la pandemia y demás. Lo que decían ellos, pues bueno, utilizaba el argumento de un juez corrupto en México. Entonces el juez corrupto es pagado por el Estado mexicano, por uno de los poderes de la Unión. Entonces a quien yo tengo que demandar es al gobierno de México. Y efectivamente hay un arbitraje en contra del gobierno de la República, en contra del Estado mexicano, en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en ese marco es que ellos piden que sea México el que les pague. Y hoy habla con estas personas, con los abogados, Montserrat Antúnez, y le dice, y lo que básicamente les dicen es que México estaría obligado a pagar la deuda multimillonaria de TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, la deuda que tiene con inversionistas de Estados Unidos, porque el arbitraje contra el gobierno federal que presentaron en el marco del tratado comercial entre ambos países y Canadá sigue abierto. Eh, Así lo explica Catherine Padgett, asesora legal de los demandantes desde la firma Akin Group, Strauss, Hauer y Feld, en esta entrevista con Sin embargo. La deuda inicial que le comentaba yo aquí, pues es esos 400 millones de dólares, cerca de 7,000 millones de pesos en su momento. Inició en 2017 con títulos de deuda que acordó pagar semestralmente Ricardo Salinas Pliego, la televisora, a sus acreedores. Para 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de Estados Unidos, a través de filiales, adquirieron esos bonos de deuda que han aumentado, y hasta la fecha ellos argumentan que se les deben 600 millones de dólares, algo así como 10.6 mil millones de pesos. Una cifra que ha confirmado a la periodista Montserrat Antúnez, la abogada Catherine Padgett. Y ella dice textualmente lo siguiente: el arbitraje internacional de tratados de inversión que iniciamos bajo el Tratado de Libre Comercio, OITEMEC, es exclusivamente contra el gobierno de México. Fíjese nada más, no contra TV Azteca, Grupo Salinas o el señor Salinas. Lo que argumentamos nosotros, dice ella, es que el gobierno de México incumplió sus obligaciones debido a que las acciones del Poder Judicial a favor de Ricardo Salinas Pliego y Televisión Azteca, especialmente por los amparos que TV Azteca impuso contra los inversionistas de Estados Unidos y la falta de debido proceso que el tribunal otorgó a los inversionistas. Como resultado, sufrimos daños que el gobierno mexicano está obligado a reparar bajo sus compromisos en el tratado, porque su poder judicial, en esencia, permitió que Ricardo Salinas lo manipulara para sus propios fines, y nosotros sufrimos las consecuencias. Pero los daños que reclamamos son contra el gobierno de México, dijo la abogada Padgett en entrevista con la periodista de Sin embargo. Si las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners ganan este arbitraje, el gobierno de México está obligado a indemnizarlos. Ante este escenario, dice Catherine Padgett, que han buscado suspender el arbitraje toda vez
que en septiembre y octubre de 2025 la presidenta Sheinbaum abrió la puerta a mantener un diálogo contra los acreedores, luego de que se solicitaron una reunión a través de una carta. Bueno, ella dice textualmente: acogimos con satisfacción las declaraciones de la presidenta Sheinbaum el pasado mes de octubre, expresando su apertura al diálogo. Lamentablemente, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la presidenta, ni con su equipo, ni con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. De hecho, propusimos suspender el arbitraje antes de la audiencia que se llevó a cabo en noviembre para que pudiéramos tener espacio para entablar esas discusiones y llegar a una resolución. Seguimos abiertos a ello. Desafortunadamente, dice, el gobierno de México ha rechazado ese enfoque hasta la fecha y continúa defendiendo y procesando su solicitud de desestimar el arbitraje por motivos jurisdiccionales, incurriendo en un costo significativo al hacerlo, dijo la asesora legal. Ella se muestra sorprendida porque dice que desde a finales del año pasado, fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon los amparos de las empresas de Salinas Pliego, con lo que durante las décadas que evadió los impuestos al servicio de administración tributaria, y a ello se suma que en octubre del año pasado el tribunal en materia civil en la sede de la Ciudad de México revocó la sentencia del juez que protegió a TV Azteca para no pagar a los acreedores extranjeros. Entonces dice, agradeceríamos la oportunidad de dialogar para alcanzar esta resolución, particularmente ahora que el caso judicial en Nueva York está avanzando y el concurso mercantil está en marcha, dijo ella. Además del arbitraje de inversión contra México, iniciado por inversionistas estadounidenses, continúa abierto un procedimiento abreviado en la Corte Federal de Nueva York. Aquí le hablábamos a usted de que se le habían logrado los acreedores este procedimiento abreviado. No se ha dado mucha información, lo cual significa que la Corte Federal de Nueva York está dialogando con las partes, pero va a ser un procedimiento abreviado. ¿Por qué le conceden un procedimiento abreviado en contra de Salinas Pliego en una corte federal? Porque lo que argumentan los acreedores es que Ricardo Salinas Pliego utiliza muchas trampas para no pagar. Y de hecho, la trampa de la que hablan, en este caso en particular, por la que tienen demandado, no a Salinas Pliego en particular, él está allá, lo están juzgando, este es el juicio abreviado, por lo que tienen demandado a México es por las trampas, dicen los acreedores, de Ricardo Salinas Pliego, ¿amparado en qué? ¿Estas trampas cómo? En un juez de México. Y dice que ellos advierten algo, dice que en marzo pues ya inició este concurso mercantil para reestructurar sus deudas. Dice, la jueza primera, cuenta Montserrat Antúnez, de Distrito de Concursos Mercantiles, Natalie Pérez Hernández, efectivamente admitió en marzo la solicitud de concurso mercantil voluntario de TV Azteca. Yo le contaba aquí, no es la quiebra, es un paso previo a la quiebra. De hecho, tienes muchas garantías porque tú tienes control de la empresa y luego tienes garantías para, aunque estás intervenido entre comillas, en realidad tienes a alguien que está viendo que no te vayas a pasar de listo, pero te ganas ese tiempo para estar negociando con acreedores. Y la jueza admite pues este concurso mercantil que se le llama el paso previo a una quiebra como tal, por lo que un visitador pues sí se encarga de revisar la situación financiera de la empresa y determina si procede a dictar la sentencia de declaración de concurso formal, o sea, la quiebra, que nunca llegas a eso. Si tú mismo estás pidiendo ese tiempo, es porque ya tienes en la mano las herramientas para negociar. Pero de todas maneras, de no alcanzarse un convenio con los acreedores, la empresa se declara en quiebra y entonces sí se le quita el control a los tenedores mayoritarios y entonces se empieza a administrar. El tema aquí es que por tratarse de una concesionaria de radiodifusión, la Comisión Reguladora de Energías, que es la que debe proponer al visitador, es el que debe proponer el visitador y el supervisador de labores. Padgett, la abogada, dice que es importante que sea alguien muy visible y que sea imparcial, este conciliador. Y en efecto, o sea, si llega un conciliador que sea amigo de Ricardo Salinas Pliego, ya se fregó la causa contra México y contra todo, o sea, ya ganaron otra vez. En ese caso, nuevamente dice, damos la bienvenida al diálogo con el gobierno para alcanzar una resolución mutua. No queremos seguir litigando este caso contra México, pero nos encontramos esencialmente forzados a continuar con este procedimiento. La reportera le pregunta, ¿cómo les impacta la solicitud que realiza TV Azteca en México para un concurso mercantil? Ojo con esto. Ya fue aceptada en México, pero TV Azteca tiene una deuda con ustedes y consiguieron llegar a un juicio abrevado, esto en Estados Unidos. Le pregunta a la reportera. Por acuerdo con los abogados de los tenedores, el video no se puede transmitir. Ese fue el acuerdo que tuvo la periodista con los abogados y es más o menos común que así sea. Ella, Catherine Padgett, contesta lo siguiente. En este tipo de procedimientos existen distintas dinámicas. El concurso mercantil en México tendrá la idea o tiene el propósito, que incluso es lo que dice la ley de concursos mercantiles, de intentar reestructurar todas las deudas de TV Azteca. Entonces, obviamente, no solo se verá el tema de los bonos, sino que se verá todo lo que TV Azteca debe. En ese sentido, lo previsible es que ese procedimiento avance en México con ese propósito. La nota a la que nos hemos estado refiriendo y que fue emitida por TV Azteca está sujeta a las leyes, particularmente en Nueva York. Entonces, los tribunales allá continuarán su procedimiento conforme a sus respectivas leyes para llegar a ver el fin de este juicio. Eventualmente, tanto el esfuerzo del concurso como el juicio en Estados Unidos van a confrontar porque es una sola deuda. Finalmente, eso va a tener que verse. O sea, lo que dices,
Está bien, o sea, hay un evento que se está dando en Nueva York. Acá en Nueva York, lo que están tratando de hacer es, los acreedores ya tienen concedido el juicio abreviado, entonces va a haber una sentencia aquí. Al mismo tiempo se está desarrollando TV Azteca acá en México. Y esto que está pasando en México al final va a terminar siendo un mismo tema. ¿Por qué? Porque si el Tribunal de Nueva York le dice a Ricardo Salinas Pliego que les pague los 600 millones que dicen ellos que les debe, quien está administrando las deudas está acá en México y va a tener que pagarlo. Ahora, ¿qué sucede si se niega? Si se niega a Ricardo Salinas Pliego a pagar eh, o a postergar más, bueno, ellos tienen una demanda contra el Estado mexicano. Y entonces el gobierno de México se vería, el Estado mexicano, se vería en la obligación de pagar. Yo no sé por cuánto dinero tengan demandado, pero normalmente si tú quieres demandar, si te deben 600 millones en Estados Unidos, pues entonces demandas por 10,000 millones, con la idea de que te sientes y negocies y que no sean 10,000 millones, sino que terminen negociando lo que realmente te deben. Pero terminas exigiendo pues cantidades espectaculares. ¿Le han ganado a México en juicios parecidos? Muchas veces. Muchas veces. De hecho, se volvió un negocio demandar a México y que México perdiera. Sobre todo en tiempos, por ejemplo, de Felipe Calderón, se perdían muchos juicios y el abogado de Pemex, por ejemplo, que perdía juicios allá en Estados Unidos, que había sido presidente nacional del PAN, un hombre muy cercano a Felipe Calderón, empezó a perder y a perder, a perder y a perder y de repente se le encontraron un montón de propiedades. Bueno, en particular una propiedad que superaba sus ingresos. Y luego él desapareció básicamente de la escena después de que se publicaran detalles de su riqueza. Dice en esta entrevista, le pregunta a Montserrat Antúnez, ustedes confirmaron hace una semana que sí se aceptó un proceso abreviado en Estados Unidos. ¿Ya tienen un tiempo para exigir respuesta de Televisión Azteca? ¿Qué esperan de este proceso? Es importante la pregunta porque les habían dado días a TV Azteca para responder. Y luego responde la abogada, si se logra obtener una decisión de las Cortes que confirme la deuda de los 600 millones de dólares, esa decisión de la Corte puede ser ejecutada en jurisdicciones como la de México, donde se puede buscar ejecutar los activos que tiene TV Azteca. Lo que se está diciendo con este procedimiento abreviado es que no existe duda de que el dinero se debe. Está establecido y es la cantidad que se debe. No hay hechos que estén en disputa. Y por lo tanto, se da esta concesión de que se haga un juicio sumario o abreviado para que detenga la orden lo antes posible. Ya con una orden en Nueva York, eso lo puedes traer a México para tratar de ejecutarlo en contra de los activos de TV Azteca. Es ahí donde va a empezar a entrelazarse esta orden con el concurso mercantil. A ver, se los explico porque aquí está la clave del asunto. Si el juez en Estados Unidos, el juzgado en Estados Unidos que está llevando el juicio abreviado de los 600 millones de dólares en contra de Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, pero al final es él, decide que tiene que pagar, entonces ellos pueden recurrir, ejecutar los activos que tiene Televisión Azteca. Se busca dónde ejecutar los activos que tiene TV Azteca. Y esta decisión de la Corte puede ser ejecutada en jurisdicciones, dice la abogada, como las de México. O sea, ahí no embargaría, digamos, ni el SAT, no. Embargarían TV Azteca en México por una orden, así lo explica al menos la abogada. Dice, ya con una orden de Nueva York, esa la puedes traer a México para tratar de ejecutarla en contra de los activos de TV Azteca. O sea, de repente es buscar que les congelen el edificio eh, para cobrarse con el edificio de TV Azteca, por decirlo. Y luego dice, si el concurso mercantil es declarado, continúa diciendo la abogada, porque recordemos que apenas está en una fase de visita o examen inicial, si el concurso mercantil es declarado, hay una protección legal que dice que no se puede ejecutar este tipo de órdenes en contra de todos los activos de TV Azteca. La respuesta inmediata y pronta es, no se puede ejecutar. Sin embargo, no hay un acuerdo con TV Azteca de cómo pagar. Es decir, el hecho de que no se puede ejecutar no quiere decir que no exista la deuda. Tiene que haber un acuerdo con TV Azteca a través de lo que se llama un convenio concursal de cómo pagar. Y si TV Azteca no alcanza una mayoría de acreedores que estén de acuerdo en los términos como se está ofreciendo, se puede ir a la quiebra y esa sería eventualmente el derrotero de esto cuando ya estuviera esta orden de pago. Dicho, resumido, el Tribunal de Nueva York decide. Dice una cosa muy interesante la abogada, dice, en el momento en el que te aceptan un juicio abreviado es que te están aceptando ya que Salinas Pliego nos debe 600 millones de dólares, punto, ya. Son 10,500 millones de pesos. Eso nos debe ya. El tema que se está discutiendo es cómo se va a ejecutar para que nos pague lo que nos debe. Si nos venimos a México con esta orden ya de una corte allá, se buscaría ejecutarla en México. Pero si TV Azteca dice, oigan, espérenme, aquí en México yo ya tengo un juez me acaba de declarar que puedo yo entrar en negociación con ustedes acá en México, porque yo tengo que ahí está la trampa, pues, ¿no? Porque los pararía en seco.
Lo que sucedería, fíjese nada más, dice ella, es que tendrían que embargar a TV Azteca para, pues para tomar y para cobrarse, digamos, lo que debe. O sea, el derrotero dice, ese sería, le pregunta a la reportera, ese sería un escenario complicado para ustedes como acreedores, porque no les pagarían en ese momento. Le pregunta Montse Antúnez a la abogada. Y que estaba la abogada, me cuenta Montserrat, con varios abogados más y traductores para poder responder a estas entrevistas, pues son muy delicadas. Le pregunta a Montserrat, ese sería un escenario complicado para ustedes. Y luego le responde la abogada, sí. En el momento que esté la orden, si se establece el concurso mercantil, no se paga en ese momento. Se tiene que esperar a ver si hay un acuerdo con todos los acreedores porque no se les paga a ningún acreedor o no se le debe pagar a ningún acreedor. Y si no se alcanza un acuerdo con TV Azteca para cómo pagar la deuda, tiene que venir un procedimiento de quiebra. O sea, obligar a TV Azteca a quebrar, en el que se vendan todos sus activos y con la venta de sus activos se va pagando a los acreedores de manera proporcional. Y luego le preguntamos a Monserrat, ¿y qué antecedente deja que ustedes ya han presentado ante la Corte de Nueva York estas prácticas dilatorias de TV Azteca? Ustedes ya han hablado de cómo TV Azteca incluso está siendo tratada como un alter ego de Grupo Salinas o del presidente de Grupo Salinas y el accionista mayoritario de TV Azteca, que es Ricardo Salinas. Con esto que exhiben en la Corte de Nueva York, también está la posibilidad de extender su denuncia directamente a Grupo Salinas en el caso de que TV Azteca resultara comprobar que ya no tiene dinero para pagarles. Acuérdense ustedes, antes de leer lo que responde el abogado, acuérdense ustedes que cuando están negociando con el gobierno de México, con el SAT, Salinas Pliego decide gastarse de TV Azteca, pagar de TV Azteca todo lo que TV Azteca debe. Primero, paga lo que TV Azteca debe con el SAT y lo paga. ¡Pum! Después de pagar lo de TV Azteca, entonces solicita digamos, este concurso mercantil, el paso antes de la quiebra para administrar el proceso de quiebra, entre comillas, y poder ver con los acreedores a quién les paga y cómo. Entonces, primero paga para quedarse sin dinero. En los hechos así es. Luego se declara muy cerquita de la quiebra. Y ahora, pues ya con la autorización de este concurso mercantil de una jueza en México, entonces va a ser más difícil que los acreedores en Estados Unidos volteen a decirle a TV Azteca, oye, pues págame. No, no tengo. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues tú dime. Pues empezamos a ver, vamos a negociar. Tengo un periodo de un año. Si quieres, nos vemos aquí dentro de un año. Perfectamente se lo puede decir. O sea, no se niega a pagar, pero no tengo dinero. Ya han parado en el concurso mercantil. Híjole, bueno, por lo pronto, dice, responde, lo podemos ver con la historia.